Vamos ahora a colocar la tapa de la mochila al cuerpo de la mochila. Ya aquí tengo la tapa lista. Esta es la parte del revés, pero como yo tejí esta con aguja 3,5, ¿verdad? Que es más gruesa que esta, que fue con la aguja del número 2. Yo no quiero coser esto directamente aquí porque no me gusta cómo va a quedar feito. Entonces quiero que quede bien. Entonces le voy a hacer una orilla tejida, ¿okay? Yo hago esto al inicio del tejido para que no se vaya, ¿okay? Y voy a hacer en la orilla de la tapa, voy a hacerle una carrera de tejido para equiparar esta carrera de medio punto con la carrera que tiene el cuerpo de la mochila. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo aquí voy a subir una cadeneta, voy a tomar el hilo que me queda colgando, ¿verdad? Y lo vamos a tejer también para que no se vea. Como esto es ancho porque era aguja 3,5, yo le voy a hacer 2 medio puntos adentro de la cadeneta, ¿verdad? Grande, para equiparar. Entonces vamos a buscar la forma, o sea, que nos queden derechitas, que nos queden espaciadas, o sea, que no nos quede como un aumento. Vamos a hacer una aquí en la esquina. ¿Ok? ¿Ves? Aquí le hago otra. Hago otra al lado porque vean que si yo salto de aquí para acá es demasiado lejos. ¿Ok? Entonces voy a hacer otra. Y eso me hace ver que tengo que hacer 2 medio puntos adentro de lo que sería una de las puntadas de la aguja 3,5, ¿verdad? Tenemos que ver que metamos la aguja siempre en el mismo sitio para que en el otro lado, ¿verdad?, no se nos vea feo, se nos vea bien, porque esta parte se nos va a ver en la mochila. Entonces, bueno, seguimos. Yo aquí estoy tomando uno de los buclecitos nada más de la puntada de la base de la tapa. Aquí, bueno, seguimos. Son 2 dentro de cada bucle. Ya esto lo puedo cortar. Seguimos. Son 2 medio puntos dentro de cada punto de la base de la mochila. Vean que me va quedando derecho. Entonces verificamos. ¿Okay? Y así yo después puedo yo no lo voy a coser, sino que lo voy a tejer al cuerpo de la mochila, a la orilla con este. Entonces, pero vean de que aquí sí me coincide. ¿Ves? No es lo mismo coser esto así aquí, porque considero que no queda prolijo, que no queda bonito. Entonces vamos a seguir con esta orilla. Bueno, así vamos a seguir hasta el final. Voy a adelantar para no ser tan largo el video. Ya regreso. Ya casi estoy llegando al final. Vamos a terminar estos medio puntos. Hacemos este final también para que se nos vea derechito cuando peguemos esa tapa. ¿Ok? Vean cómo se ve. Ok, entonces ahora vamos a contar estos puntos
y vamos a cuadrar con la base de la mochila. Ya yo los conté, en mi caso me dio 70. Entonces, ¿qué hice yo? Centré según los ojales, ¿verdad? Lo puse en la mitad y conté de aquí a aquí y puse un marcador. ¿Okay? Entonces ahora vamos a pegar esto tejiendo al cuerpo de la mochila. Vamos a ponerlo al revés. Vamos a tejer. Nos toca tejer así. Ok, vamos a comenzar desde donde pusimos nuestro marcador. Vamos a quitarlo. Y vamos a pegar la primera puntada. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocarlo por las dos hebras, los dos bucles de medio punto, mejor dicho. Vamos a meterlo nuestra aguja, vamos a hacer el punto y aquí vamos a comenzar a unir la tapa con la base de la mochila, haciendo punto deslizado. Metemos en la tapa, ¿okay? Metemos en la hilera de la mochila. Y así nos va a ir quedando una línea de costura con el punto bajo que se nos va a ver muy bien y que va a ser fuerte, no se nos va a despegar. Va a quedar muy bonito, va a quedar muy prolijo. Vean que va quedando la línea. Miren cómo, vamos a ver cómo queda por el otro lado. Queda muy bonito la costura. Así vamos a hacer en todo. Vamos a hacer otro poquito para que lo vean. Tomamos la de la tapa, tomamos del cuerpo de la mochila y unimos los dos medio puntos. Así vamos a seguir. Voy a terminar y ya regreso. Ya llegué al final. Vean aquí. Entonces, bueno, hacemos el punto deslizado y sacamos. Le dejamos una hebra larguita porque la vamos a esconder. Después con una aguja escondemos este hilo por adentro. Y así nos queda. Vean, nos queda bonito, nos queda centrada. Nos queda así. Después esto, bueno, esto se va a ruchar. Ahora vamos a hacer la tira. En el caso de la otra mochila yo le puse el mismo cordón que le puse por dentro porque es un cordón bonito. Ok, le puse el mismo cordón. Si ustedes no tienen este tipo de cordón, pueden hacer la tira haciendo una cadeneta y hacen en medio punto. Hacen una tira del tamaño para que les quede así.
debe quedarles que llegue, que quede así abierta, o sea, meten la tira y que les quede para apretar y hacer un lacito. Y así les queda. Así se nos va viendo. Bueno, vamos a seguir.